Hola amigos, amigas de Conversando el 21, un gusto encontrarnos otra vez con ustedes y hoy vamos a tener una charla interesantísima con Soledad Lastra, que es una investigadora argentina con muchos lazos en México, que ha venido aquí varias veces a hacer diferentes proyectos y que tiene unos temas muy interesantes que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Soledad, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por invitarme. Para mí es un gusto poder estar acá. ¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Ok. Tú has estudiado con mucha dedicación, ya desde hace muchos años, el problema del exilio, el problema del retorno. Es decir, sabemos que el exilio sucede en muchos lugares del mundo por muy diferentes causas. En América tenemos particularmente algunas historias de lo que pasó con las dictaduras en el cono sur de América, en América del Sur, que empiezan en Brasil en los años 60, luego Chile, luego Uruguay, Argentina a lo largo de los años 70, que provocó una gran salida de gente que vino básicamente muchos a México. También fueron a muchos otros países del mundo, pero hubo una importante salida que llegaron a México. Cuéntanos por qué a ti te interesa no solamente la salida, sino sobre todo algo que tienes en uno de sus libros que es muy interesante, que es las condiciones del regreso, las condiciones del retorno. Okay. Platícanos de eso. Bueno, primero te agradezco por la pregunta, porque muy pocas personas se detienen a analizar el tema de los retornos del exilio. En general, cuando pensamos en los exilios políticos, siempre miramos las salidas porque es la parte más traumática, ¿no? Es el momento de dejar todo y cruzar la frontera, ponerse a salvo. Pero ¿qué pasa con el retorno? Bueno, siempre me pregunté en relación al retorno porque tenía que ver en el caso de América del Sur con los procesos de transición a la democracia. Es decir, se asumía que las personas que se habían exiliado, tanto en Argentina como en Chile, en Uruguay, regresaban porque ya las condiciones políticas estaban dadas para que volvieran y entonces los exiliados y exiliadas solamente tenían que volver, ¿no? Y a mí me parecía que también había toda una dimensión política que hacía falta estudiarla en relación a qué hacían esos gobiernos de transición para recibir a estas personas que volvían y cómo esas sociedades los recibían, ¿no? Sí, tú haces con mucha atención la nota de que ni siquiera podemos verlo tan dictadura-democracia separado por una simple línea. Son procesos muy largos y complejos, cargados políticamente, fenómenos que llevan muchos años, que plantean muchas preguntas y muchos temas, ¿no? No es tan sencillo como me fui y regresé. Claro. Bueno, porque una de las problemáticas tiene que ver con cómo se posicionan esas sociedades frente al pasado de la violencia política, ¿no? Y al modo en que las sociedades resuelven narrativamente, digamos, una historia donde aquellas personas que se exiliaron son vistas con muchos estigmas, ¿no? Personas que vivieron lo que se llamaba en América del Sur el exilio dorado, que se fueron a construir capital político o capital académico y entonces regresaban a robarle el trabajo a los que se habían quedado. Entonces, a mí lo que me interesaba era ver cómo los gobiernos de transición se posicionaban frente a ese conflicto para integrar a las personas que regresaban. Y es que en el fondo, cuando estudiamos los exilios y los retornos, y los no retornos también, lo que está detrás es entender qué hacen los estados y las sociedades con esas personas que se van y que vuelven, porque esas personas están atravesadas por historias de muchas violencias, de persecuciones, de experiencias muy traumáticas y muy dolorosas que no pueden resolverse de un modo individual, ¿no? No se pueden resolver en un diván, en un consultorio psicológico, porque tienen que ver con violencias políticas. Sí, la mayoría de estas salidas se deben a procesos políticos, no son elecciones libres en el sentido de que alguien decida irse solamente porque va a salir a estudiar o porque hay una oportunidad laboral, sino que han sido salidas forzadas, ¿no? Claro, por eso es importante entender que las historias de los exilios y retornos también son las historias de los países, ¿no? Entonces, ¿cómo contamos
yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo contamos la historia de Argentina sin contar los exilios? Y sin contar las personas que regresaron. ¿Cómo podemos narrar la gesta del retorno a la democracia luego de una de las dictaduras más crueles que tuvimos, sin ver a las personas que volvieron del exilio, ¿no? Y que no tenían un reloj que les iba indicando cuándo iban a volver. Sí, no había un calendario programado. Tú vas a regresar en tal fecha. No, eso era algo que se iba tanteando, ¿no? Y que para el caso del exilio chileno, por ejemplo, y ni hablar del exilio paraguayo, fueron procesos muy largos, de muchísimos años. Entonces hay que considerar también que esas historias forman parte de las historias nacionales. Sí, y todos en circunstancias diferentes también. Sí, mencionas el exilio de Chile y el regreso, cuando todavía los militares estaban teniendo muchísimo poder y el pensamiento conservador y fascista seguía dominando la vida política, cosa que no sucedía igual en Argentina. Claro, sí. Hay como diferencias en cada proceso, sí. Es decir, tampoco podemos decir solo el proceso ha sido igual para todos. A veces me parece que la historia de la migración y de los exiliados, sobre todo del Cono Sur, ha sido vista de alguna manera como romantizada, como edulcorada, como si fuera simple y llanamente salieron perseguidos, México los bienvino y los recibió, pero no creo que haya sido muy fácil ni la integración. Claro, enriqueció muchísimo muchos ámbitos, sobre todo el ámbito académico, el ámbito de la cultura, el ámbito de las artes, porque generalmente esos ámbitos están asociados con los pensamientos de izquierda. Y bueno, pues salieron porque los militares gustan de perseguir este tipo de mentes, ¿no? Y estas posiciones ideológicas, incluso de izquierda. Pero como que la historia general no ha puesto atención en muchos detalles. Y hubo una especie de romantización. Ay, sí, llegaron los sudamericanos y México los bienvino y estuvo padrísimo. Y luego algunos se regresaron. Pero hubo muchos detalles que quiero que nos cuentes, que has estudiado, de que esto no fue tan sencillo. Platícanos. Bueno, no fue sencillo porque tenemos esta historia contada ya con el diario del lunes, ¿no? Donde muchos podemos ver en retrospectiva que estas personas que llegaron a México también construyeron comunidades de identidad, ¿no? Los llamamos Argenmex, los llamamos Chilemex, Ulumex, que es muy interesante porque no se da en otras historias de exilios. Pero entonces eso funciona de una manera muy reparadora también, pues para ellos es una forma también de reconocerse como parte de, ¿no? No solo como parte de una comunidad política, académica, sino como parte de una comunidad afectiva, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante teniendo en cuenta que los exilios se producen como rupturas violentas en las vidas personales, familiares y en las vidas de una sociedad, en un lazo social, ¿no? Hay algo que se quiebra y que es muy difícil de reparar en lo inmediato, que necesita necesariamente de un trabajo colectivo, de una reparación colectiva, porque el daño es social, ¿no? El daño es político, no es una decisión individual. Y entonces hay algo de la romantización, como señalas, que tiene que ver con una pertenencia, creo yo, con un sentido de pertenencia y que se narra en la literatura, en los documentales, en la memoria social. Yo digo que hay una memoria obviamente del agradecimiento a México por la recepción de los exiliados y de sus familias, de niños que crecieron aquí y que se reconocen como parte de estas dos grandes comunidades, ¿no? Pero claro, en la narrativa hay un montón de otros detalles que se van como sedimentando en la memoria, que tienen que ver con las dificultades también que tuvieron, que muchos textos igual lo recuperan en entrevistas también, de las dificultades que tuvieron en llegar a México. Imagínate que muchos no sabían
de qué estábamos hablando, nadie sabía bien qué era México, ¿no? Muchos no lo tuvieron como primera opción, algunos trataron de salir más cerca porque pensaban que las dictaduras iban a ser más breves, iban a poder regresar, entonces México quedaba muy lejos. Y porque también otras personas, por ejemplo, hicieron rutas del exilio, ¿no? Se fueron primero a Europa, en el caso de los argentinos, por ejemplo, que tenían redes familiares en Italia, en España, esa fue la primera opción y luego vinieron a México, ¿no? Fueron como construyendo caminos del exilio. A otros como los chilenos y a los uruguayos que salen primero de Chile hacia, a Argentina. Ajá. Y los uruguayos, y ahí viene el otro golpe y también tienen que salir de ahí. Entonces apenas estaban instalándose y ya tenían otra vez que salir. Sí. Sí, y ahí hay que tener en cuenta la historia de la represión en América del Sur, porque la dictadura chilena, que fue en septiembre del 73, fue muy brutal, pero a partir de ahí empieza a crearse lo que es la Operación Cóndor. Sí, que es un horror absoluto. Que es la planificación de la desaparición forzada de personas en la región. Entonces los exiliados quedan atrapados en una gran ratonera, digamos, donde ya la dictadura argentina no les permite salir, como sí lo había permitido la chilena. Y no es porque la chilena haya sido más buena. Que fuera buena onda, sí, claro. No, es porque la dictadura chilena no contempló que los exiliados en el exterior podían hacer un frente antidictatorial. Entonces hay unos periodos de tiempo donde Pinochet usa el exilio, los expulsa explícitamente del país. Es una señal política, sí, es un castigo. Es un castigo. Sí. Pero luego estos exiliados tejen redes, hacen lobby internacional, se contactan con organizaciones internacionales, con partidos políticos de izquierda en Europa, y eso le empieza a jugar en contra. Entonces podríamos decir que los argentinos aprenden. Exacto. La dictadura argentina aprende de sus dictaduras hermanas y se considera como la sede, digamos, del Cóndor, ¿no? Del Plan Cóndor, en tanto hasta tiene un centro clandestino de detención específico para detener, por ejemplo, a los militantes uruguayos en Buenos Aires. Sí, porque no son todos los mismos, ¿no? Se identifican a los diferentes grupos, los diferentes orígenes ideológicamente, y vamos a descubrir además que en México eso también pasa. Y ahora que mencionas Cóndor, pues también aquí tuvimos vuelos de la muerte, ¿no? Exacto. Que es el mismo mecanismo. Y es interesante porque los vuelos de la muerte en México son previos a los vuelos de la muerte en Argentina. Y falta mucho por investigar sobre las conexiones en esas prácticas de la represión y del aniquilamiento de la subversión, entre comillas, por supuesto. Pero sí hay una circulación de las formas de matar y de desaparecer que en México son previas. Por ejemplo, en el informe Verdades Innegables del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico se detectó que las prácticas de vuelos de la muerte en México comenzaban ya a principios de los años 70, cuando trataban de arrojar, por ejemplo, en el lago de Chapala, en Jalisco, algunos militantes. Se usaban los helicópteros como herramientas de tortura, como los vuelos, ¿no? Como un mecanismo de tortura de las militancias mexicanas. Y hay unas prácticas sistemáticas de los vuelos de la muerte en México, en Acapulco, en Pie de la Cuesta, por lo menos entre 1973 y 1978. Sí, cuando Cóndor formalmente en Sudamérica es un poco 74 y 75, ¿no? Sí, o sea, es posterior. De pronto esas estructuras militares pues deben haber estado intercambiando información y estarse de alguna manera ayudando, porque tampoco hay que olvidar que hay una estructura mayor que ha recorrido todo eso y que tiene pues una de sus raíces principales en la Escuela de las Américas. Totalmente. En los Estados Unidos. Es decir, los dictadores latinoamericanos, como muchos otros en el mundo, pues han sido formados por estas escuelas de los gringos, ¿no? Sí, totalmente. Está la mano negra del gobierno norteamericano, de la CIA, operando en lo que es las prácticas de contrainsurgencia, ¿no?
y en cierto aprendizaje de cómo perfeccionar la técnica del aniquilamiento, de la tortura y de la desaparición forzada. Y eso atraviesa toda la historia de América Latina en los años 60, 70, y de algún modo eso que pensábamos que era excepcional, ¿no? El caso mexicano, en realidad está muy hermanado, muy emparentado con la violencia que se vivió también en las dictaduras de América del Sur. Sí, aunque hayamos intentado o se haya intentado en nuestro país construir una narración completamente diferente, una narración que incluso tiene un momento histórico previo, cuando vienen los transterrados de la Guerra Civil Española, que son bienvenidos en una actitud ahí sí completamente diferente por parte de Lázaro Cárdenas, y hay como un proyecto de integrarlos, y muchos intelectuales académicos vienen y se integran, pero de alguna manera esta gran estructura de observación y de espionaje, no solo local, sino mundial, también se empieza a construir, porque va a venir la Guerra Fría que va a detonar todos estos mecanismos de espionaje, búsqueda, esta transnacionalización, si pudiéramos decir, de la represión, sobre todo el pensamiento de izquierdas. Sí, es interesante porque México en esos años 60, 70 juega con este posicionamiento geopolítico que tiene, y sobre todo eso se ve con más claridad en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, de apoyar proyectos de las izquierdas latinoamericanas y reprimir los proyectos de las izquierdas mexicanas. Sí, una contradicción increíble. Brutal. Es decir, el cuate se decía amigo de la Revolución Cubana, se decía amigo de la familia de Allende, y él es el que promueve ayudar a traer a la familia de Allende a México, pero al mismo tiempo está construyendo un esquema represor que ya el Estado venía echando a andar desde los años 60 con los movimientos estudiantiles, los movimientos sindicales, ¿no? Los movimientos campesinos. Empiezan a surgir los grupos armados en México antes del 68, y el Estado mexicano pues empieza a echar mano de todas estas estrategias represivas, ¿no? Eso es impresionante. Tenemos que hacer una pausa. Ahorita regresamos porque quiero que sigamos platicando un poquito de el regreso y la circunstancia que esto ha provocado en los países, para después irnos a los otros dos que quedamos platicando. Regresamos en un momento. Estamos aquí conversando con Soledad de una cosa que es interesantísima. Ahora regresamos. Bien, estamos de regreso aquí hablando sobre el exilio latinoamericano, sobre las circunstancias políticas y de lucha ideológica en nuestros países. Y Soledad, estábamos comentando que el exilio se había visto de alguna manera romantizado, pero el exilio tiene muchos detalles importantes. Y uno de ellos es, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se habla y se construyen las narrativas desde las dictaduras en sus países respecto a los exiliados? Ok, bueno, las narrativas de las dictaduras militares de América del Sur fueron siempre criminalizantes sobre los exiliados, ¿no? Estigmatizadoras, como una construcción negra, ¿no? Sobre esos exilios producidos por ellas mismas. Estaba la idea del exilio dorado, la idea de que los exiliados no le estaban pasando tan mal fuera del país, la idea de que volvían luego con más capital político, académico, y bueno, y que de algún modo también eran antipatria, ¿no? Esta idea pregnó muy fuerte, sobre todo en las dictaduras de Chile, de Argentina y de Uruguay, la idea de que los exiliados eran apátridas, ¿no? Personas que estaban en contra de la nación, del ser nacional, de que no eran verdaderos argentinos, de que no eran verdaderos chilenos. Habían elegido huir. Habían elegido huir en algunos irse a mejores condiciones. Y que también desde afuera, de algún modo, desacreditaban, ensuciaban el ser nacional, que las dictaduras se posicionaban como las que encarnaban ese ser nacional. Un poco esta idea de nosotros nos quedamos aquí a resolver la crisis,
pero aquellos se fueron, decidieron salir. Sí, decidieron salir y decidieron desde afuera ensuciar, ¿no? Ensuciar este país, la gloria de la patria. Y eso de algún modo permea muy fuerte en algunos sectores sociales que sí compran ese discurso y que funciona en el retorno, ¿no? Entonces, cuando estas personas regresan del exilio, regresan y se encuentran con esto, ¿no? Con un fuerte rechazo, muchísimas dificultades para conseguir trabajo, pero no por la edad, son dificultades que tienen que ver con que en su currículum hay un hueco, ¿no? Y ese hueco es sospechoso, ¿no? Claro. Está la idea del rebrote subversivo, de que son militantes que regresan a llevar adelante nuevas acciones armadas, a poner en peligro la patria, el orden social, y entonces hay un fuerte rechazo a y eso de algún modo marca, ¿no? Marca muy fuerte la experiencia de los exilios y nos demuestra que el exilio no se acaba con el retorno. Nos demuestra que retornar no es la forma de solucionar el problema, ¿no? Ni es instantáneo, ni es tan... Ni es lo que repara, o sea, porque se necesita de todo un proceso de reinserción de esas personas, de sus hijos e hijas, por ejemplo en las escuelas, son niños que regresan en muchos casos con otro idioma, con otro lenguaje, con otra tonalidad, costumbres, otras costumbres, y que no, entonces genera como un rechazo, ¿no? Aquí no perteneces. En un documental muy interesante que un académico argentino contaba cómo en un regreso a Buenos Aires estaba platicando con el kiosquero ahí afuera y por algo se le ocurrió decir algún comentario y el kiosquero le dijo, claro, como usted no es de aquí. Claro. Y decía, o sea, me están diciendo en Argentina que no soy de aquí. Y en México también me dicen que no soy de ahí. Esto es una crisis fuerte para las personas. Las sociedades que los recibieron de regreso estaban permeadas por estas narraciones de las dictaduras. No era tan sencillo. No, tampoco son muy bienvenidos de regreso. No, las sociedades tuvieron distintas estrategias. En algunos casos hubo políticas más claras. Por ejemplo, en Uruguay se creó una comisión que se llamó la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos, que detrás de la idea del reencuentro estaba justo este espíritu, ¿no? Este proyecto político de decir, bueno, Uruguay no somos solo los que estamos, Uruguay también es todos los exiliados que están fuera del país, ¿no? Y Uruguay somos las dos partes, ¿no? Y el reencuentro es la necesidad del diálogo, de entendernos. Tampoco hay que romantizarlo porque obviamente tuvo muchos conflictos, eso es lo que te voy a decir. Muchísimos conflictos, pero son conflictos que son en realidad consecuencias de las dictaduras militares. Eso es lo que yo quisiera como marcar, que no son conflictos interpersonales, que si nos quedamos con lo interpersonal perdemos de vista que la responsabilidad política es de las dictaduras, que son las que quiebran el lazo social. Entonces ahí, por ejemplo, Uruguay intentó eso, Chile tuvo algunas políticas de reparación, pero diría que con menos impacto en el retorno. Hubo un hogar en Chile que fue muy interesante, muy importante, que fue para recibir a los jóvenes que retornaban. Uh-huh. Era un hogar que funcionaba para aquellos jóvenes cuyos padres todavía no podían regresar porque estaban siendo perseguidos por las dictaduras. Chile tuvo una dictadura muy larga, entonces aquellos que se fueron muy niños volvieron muy jóvenes, muy adultos ya. Y bueno, el hogar, por ejemplo, funcionó como un espacio para que ellos pudieran reintegrarse a Chile con un acompañamiento, ¿no? Como diciendo, tú no vuelves solo, tú vuelves con una sociedad que intenta recibirte, acogerte, decir, bueno, a qué escuela puedes ir, que puedas entender los códigos culturales. Estaban en ese momento, cuando se creó el hogar, la jornada de protestas nacionales en Chile, donde participaban muchos estudiantes, y estos jóvenes también se sumaban. Entonces había también como ciertos intentos de integración que no eran solo por parte
de grupos muy puntuales, sino que la sociedad trataba de acompañar. Pero, como te digo, son procesos muy conflictivos, que no hay que idealizarlos, que estaban muy atravesados por conflictos políticos también, y porque las transiciones a la democracia fueron muy duras, fueron muy conflictivas, ¿no? En Chile, sobre todo, con un Pinochet que se fue con mucho poder. Sí, que logró mantenerse ahí, lo defendieron los grandes imperios y no acabó pagando nada. Y agregaría que tampoco hay que olvidarnos que en efecto para muchos que estuvieron en el exilio fueron tiempos muy largos. Hubo gente que puede haber estado casi 30 años fuera de su país, si pensamos un poco en los brasileños, por ejemplo, otros menos tiempo, 20, 15 años. Y de pronto también el regreso del individuo que ha crecido, sobre todo para quienes crecieron, se instalaron, porque tengo noticia de que muchos de los que querían regresar eran originalmente los que salieron. Claro, los padres. Los padres, porque habían dejado mucho allá, porque ya tenían una vida construida. Pero para muchos niños, para muchos jóvenes que llegaron en esa época, pues su maduración y su desarrollo tuvo lugar aquí. Y probablemente llegar a esos países era un conflicto diferente, incluso entre padres e hijos, ¿no? Que tal vez unos se querían quedar y otros se querían ir. Sí, eso aparece mucho en las historias de los hijos e hijas exiliados, que ahora también están dando sus propias batallas, sus propias luchas de la memoria para mostrar que ellos también eran exiliados, ¿no? Que ellos no eran la maleta que venía con los padres, sino que ellos también eran parte del objetivo de la represión del Estado, y a mí me parece que eso hay que acompañarlo desde todos los lugares, ¿no? Hay que acompañar esa lucha de memoria, porque tiene que ver también con que la vida y los dolores y las ausencias que estos que hoy son jóvenes y adultos, pero que estos eran niños que vivieron su infancia atravesada por la violencia también, eso también es responsabilidad de estos proyectos autoritarios. Claro, y por otro lado, pues también tener una narrativa desde la distancia, y tal vez no se puede medir igual lo que está pasando en tu país de origen a 11,000 kilómetros de distancia, y con esa diferencia de edad y sobre todo en tu proceso de desarrollo y maduración estando en México. Pero otra vez, tampoco es cierto que México solo les haya abierto las puertas y hayan dicho, vengan, aquí los vamos a integrar, escuelas, otra vez. Lo que pasó con los Transterrados españoles, que integró a muchos académicos, se crea en la Casa de España, que después sería el Colegio de México, y se integran a muchas instituciones académicas, profesionales. Además de que ya había una buena comunidad española que había venido a México a buscarse la vida por otras causas, sobre todo económicas. Entonces, la integración de los españoles no sucede igual. Pero México no solo los recibe muy bien, también pone en operación mecanismos de espionaje, de persecución, ¿no? Cuentan ustedes en este último informe estas cosas de los diferentes niveles en los que México daba la bienvenida, pero empezó a construir mecanismos, algunos nada más para registrar las acciones de los inmigrantes, ¿no? Incluso los separan por nacionalidad, por ejemplo, o por ideología, pero hasta los que son infiltrados. Cuéntanos, ¿cómo has ido descubriendo esto y por qué es importante que hablemos de esto? Eso es como te comentaba al principio, para mí es uno de los trabajos más difíciles que yo tuve que hacer, que siento que lo hicimos con mucha responsabilidad, con todo el equipo, y que creo que forma parte de algo que México hoy posibilita, ¿no? Yo hace muchos años que trabajo sobre los exilios, muchísimos años. Hice otra tesis de maestría sobre el exilio en México y jamás me pregunté por esto. Entonces, ¿por qué no me pregunté por esto 18 años atrás? Porque no estaban dadas las condiciones de escucha, creo yo, para que podamos hablar de esto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esto es un buen síntoma de revisar, bueno, algo cambió en la sociedad mexicana para que podamos
abordar esta incomodidad que tiene que ver con la vigilancia a los exiliados sudamericanos en México y con esta doble cara, ¿no?, entre un México receptor y un México que también impuso sobre ellos mecanismos de vigilancia, de persecución, y que los trató en el marco de la política interna como personas sobre las que había que sospechar, ¿no? Personas que estaban dentro de un marco ideológico que merecía que la Dirección Federal de Seguridad se posara y viera todo lo que ellos hacían. Sí, porque de alguna manera por algo salieron, ¿no? Es decir, estos han sido expulsados de sus países por rojos, por revolucionarios, por... Bueno, eran parte de las organizaciones armadas en algunos casos, sí. Sí, pero ni todos estaban exactamente en el mismo nivel de operación. Muchos académicos pues, no estaban en esa cancha, muchas personas estaban en... Pero de pronto otra vez es... Por algo están viniendo, ¿no? La narración de las dictaduras es que se vayan, aquí no sirven, son peligrosos. Y al mismo tiempo el país que los recibe dice, porque están llegando para acá, a estos los expulsaron, son peligrosos. Y entonces viene un mecanismo de observación, digamos. De observación muy detallada. De observación muy detallada, pero también yo diría, de cooptación, de estar bien cerca. Porque la Secretaría de Gobernación y la Dirección Federal de Seguridad tuvo personas que tuvieron contactos directos con los exiliados, no solo los vigilaban, también facilitaban cosas, ¿no? Hay uno de los informes de la Dirección Federal de Seguridad en donde incluso contamos en el libro que cómo les acercan una constitución para mostrarles el artículo 33, donde dice, bueno, miren, este artículo se lo van a aprender muy bien, porque quiere decir que no se pueden involucrar en cuestiones de política interna. Era era una broma en México después de los años 70, referirse a quienes fueran extranjeros, no solamente exiliados, y decir que a cualquiera se le podía aplicar el 33. Así se refería. El Vox Populi era, aplícale el 33. Claro. E incluso hasta con nacionales que no te cayeran bien. ¿No? Esta idea de, pórtense bien, porque aquí tenemos el mecanismo para que se vayan de inmediato. Pero fíjate que eso es parte del imaginario mexicano. Sí, a eso me refiero. Lázaro Cárdenas el 33 se dejó de utilizar del modo en que se utilizaba antes. O sea, ya es Cárdenas el que marca la diferencia de, no, aquí no vamos a usar el 33. Sí, te digo esto. Por eso te estaba haciendo el recuento de esto que uno de pronto... Pero es la Secretaría, en el caso de los exiliados sudamericanos, es la Secretaría de Gobernación la que con su pata de la Dirección Federal de Seguridad los vigila, pero también a través de la Dirección de Migración los gestiona sus movimientos, ¿no? Les da sus permisos para permanecer en el país, los acompaña en algunos casos a conseguir trabajo, los ubican en hoteles y de los hoteles algunos complejos habitacionales, por ejemplo en el caso de los chilenos, hay mucho apoyo por parte de la esposa de Luis Echeverría Álvarez para que pueda la comunidad de exiliados chilenos tener una habitación, una vivienda más digna donde estar. O sea, es esto que está en juego todo el tiempo, las dos caras. Estar muy cerca. Muy cerca. A veces con el pretexto de ayudarte y recibirte, pero también de observarte y controlarte, ¿no? Y de saber hasta dónde puedes llegar. Sí. Me imagino que había algo también ahí de la peligrosidad, ¿no? Y de la potencialidad política, porque ellos, imagínate que Gutiérrez Barrios es quien detiene a Fidel Castro y a la célula del 26 de julio, y nos liberan por gestiones, entre otras, de Lázaro Cárdenas y se convierten en grandes aliados. Sí. Se convierten en grandes aliados. Y esas alianzas políticas, el gobierno mexicano era muy hábil también en mantenerlas, en cultivarlas, en nutrirlas. Entonces yo creo que muchas razones de esto de tener cerca tenía que ver también con no perder la posibilidad de mantener esas alianzas en caso de que estos exiliados que estaban en México regresaran al Cono Sur y quién te dice, quizás se convertían en gobierno. El siguiente Fidel y el siguiente Che, sí, en efecto, esta idea un poco de, otra vez lo que decíamos hace rato, de la inspiración, entre comillas, de los vuelos de la muerte, ¿no? Con esta idea de, tal vez ya habíamos aprendido,
diría el gobierno mexicano, que pues ya no podemos estar permitiendo que se vayan los revolucionarios de aquí a dar lata a otro lado, ¿no? O los mismos representantes de las dictaduras exigiendo cuidado con eso. Me imagino que eso Sí, eso pasó. sucedió. Sí, también pasó. Por ejemplo, la embajada mexicana en Buenos Aires tuvo realmente una experiencia de mucha protección hacia el expresidente Héctor Cámpora, que estuvo exiliado en la embajada, dentro de la embajada durante 3 años y un par de meses, porque el gobierno, la dictadura militar argentina no lo dejaba salir del país, ¿no? ¿Por qué no lo deja salir? Porque en México está todo el exilio argentino organizado, con una capacidad de articulación muy grande, y traer a México a uno de los más importantes líderes en ese momento del peronismo era un peligro. Como para Ecuador, es un peligro. Exacto. Que tuviéramos asilado a a Glass en la embajada en México. Exacto. Que la intervinieron y causaron este conflicto diplomático. Ahora vamos a hacer otra pausa. Dale. Y regresamos al tercer bloque para que me cuentes más de de estos procedimientos en nuestro país. Regresamos en un momento aquí a Conversando en el 21 con Soledad Lastra, que está buenísima la plática. No se vayan. Bien, estamos de regreso a este tercer bloque de la charla con Soledad, que estamos hablando sobre el exilio sudamericano en México, sobre cómo México los recibió, cómo los acompañó, cómo los persiguió. Y bueno, tú has hecho un gran trabajo de búsqueda en los archivos, porque esto tiene relativamente muy poco tiempo de haberse abierto al público. Y un organismo cuyo archivo ahora está de acceso público fue esta estructura que se inventó por ahí de los años 40, si no me equivoco, que fue la Dirección Federal de Seguridad, que estaba en el marco del final de la guerra y del reacomodo político mundial. Representaba una estructura de gobierno para hacer lo que se llama inteligencia, que por cierto, aquí hago un paréntesis, siempre me ha sacado mucho de onda que para el espionaje se usa el término inteligencia y no para otras cosas, pero bueno. Entonces, la Dirección Federal de Seguridad es una estructura básicamente de espionaje, de persecución, de estar tratando de tener control sobre todo las ideas de izquierda, los pensamientos, los movimientos estudiantiles, sindicales, campesinos, y mantener este férreo orden que logró construir el priismo en este país. A partir de los años 60, con los movimientos revolucionarios, sobre todo el movimiento cubano o la revolución cubana, que va a trastocar por completo el orden mundial, la DFS toma este papel. ¿Qué empieza a hacer, a sistematizar? ¿Cómo opera observando, siguiendo, infiltrando? Bueno, mira, la DFS tiene un rol central, como señalaste, porque es inteligencia, pero también se vuelve un brazo armado de la Secretaría de Gobernación. Entonces, todo el trabajo de infiltración e inteligencia que se hace sobre las izquierdas mexicanas, pero también el campo político latinoamericano en general, no se hace solamente para recabar información, sino también para actuar cuando la DFS lo considera necesario. El caso más claro es el de la conformación de la Brigada Blanca o Brigada Especial, que se da en el mismo momento en que están recibiendo a los exiliados sudamericanos. Por eso es como muy llamativa la contradicción, ¿no? Es como que aflora ahí en todo su esplendor esta idea de recibo a 6.000 argentinos exiliados en 1976 y al mismo tiempo construyó un esquema de espionaje. Que es paraestatal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene recursos del Estado, tiene la legalidad del Estado que le da el marco para poder actuar, pero que lo hace con prácticas totalmente clandestinas e ilegales, como secuestrar, torturar, desaparecer. Entonces estamos hablando de todo un caso muy complejo de estudio,
donde la vigilancia a los exiliados sudamericanos se tiene que entender en esa clave. No se crea para vigilar a los exiliados sudamericanos. La DFS ya estaba funcionando desde 1947 y a partir de los 60, como mencionas, se especializa, ¿no? Se incorpora a la guerra sucia, ¿no? Se incorpora a la guerra sucia y incorpora también a los exiliados sudamericanos al campo de la observación y de la vigilancia. Entonces, esos exilios que venían buscando protección y refugio encontraron esa protección, pero también fueron profundamente vigilados en muchísimos aspectos. Y ahí es donde entramos en esta zona de la incomodidad, porque es lo que la memoria de los exilios sudamericanos en general no nos ha narrado sobre esto que sucedía, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, los vigilaban desde el momento en que salían de sus países y llegaban a México, tenían registro había listas con los nombres, incluso fotografías de los niños, que eso fue lo que más nos impresionó con el equipo. Registro de los niños y niñas que llegaban. Sí, en el libro muestran fotos del aeropuerto, la gente bajando de los aviones. Y ellos estaban ahí, registrando todo el movimiento. Y no solo registraron la llegada de Hortensia Bus y la viuda de Allende, que era como, bueno, esperable que vigilaran eso, porque además era incluso noticioso, es decir. Claro, no, vigilaban todo, la llegada, a qué hotel iban, si había problemas en la pareja, si había problemas entre vecinos, si alguien había conseguido un trabajo, si no, porque cuestiones de la vida cotidiana se registraban por completo. Y ahí te das cuenta que la DFS sí le dedicó una buena parte de su estructura a la vigilancia a los exiliados y asilados sudamericanos, y a identificar qué repercusiones tenían eso que ellos hacían en México en la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana estaba atravesando por las mismas violencias que ellos denunciaban. Entonces tenemos exiliados uruguayos, como está en el libro, con una campaña para denunciar la desaparición en Uruguay, cuando en México ya había un proceso de desaparición forzada muy aceitado. Imagínate que ya en el 74 Guerrero tiene más de 200 desaparecidos. Claro, de pronto los exiliados representan este germen revolucionario o de movilización, ¿no? Exacto, entonces eso se vigilaba mucho, el tema de qué podían activar ellos en la sociedad mexicana con respecto a la denuncia por las violaciones a los derechos humanos. Eso estaba como muy alerta. Y hay uno de los vínculos que a mí más, sobre los que estoy tratando de hacer un seguimiento más riguroso, que tiene que ver, por ejemplo, con las amistades entre algunos activistas mexicanos como Rosario Ibarra con otros exiliados y exiliadas argentinas que estaban aquí y de las que supimos muy poco en nuestros relatos sobre el exilio, claro, en América del Sur, pero que están registrados por la DFS. Hay un montón de fotografías. Y que podemos suponer de alguna manera naturales, es decir... Exacto. Me suena lógico que un exiliado que esté en la izquierda, que esté en el activismo político, pues llega a México y hace lazos con quienes están de alguna manera en ese mismo camino. Entonces, la estructura de la Dirección Federal de Seguridad, la Secretaría de Gobernación entonces y el gobierno mexicano querían controlar a toda costa todos esos gérmenes, ¿no? Todos esos contaminantes no fueran a provocar o estimular estos movimientos que ya estaban aquí. Un gran frente. Exacto, que ya estaban aquí, no es que no existieran en México, pero claro, que los estaban controlando. Sí, estaban controlando hasta dónde podían llegar, o sea, hasta dónde podía ser realmente peligroso en el sentido de no solo de los movimientos de las guerrillas, sino también de los movimientos humanitarios, ¿no? Sí, claro. Las denuncias antiautoritarias, de las denuncias antidictaduras, es decir, la denuncia por la desaparición forzada de personas, que fue una de las novedades de la época, fue transversal a toda América Latina. FEDEFAM, por ejemplo, la Federación de Familiares de Desaparecidos, sesiona aquí en México en 1983.
o sea, donde todavía estaban muchísimos exiliados sudamericanos aquí en el país y en la ciudad, donde había lazos muy claros, porque ellos también participaban en FEDEFAM, y sin embargo no hay un efecto de apropiarse de la causa mexicana como si fuera también parecida, ¿no? A la causa argentina, uruguaya. No se logra unir las luchas por la desaparición en México para denunciar esa violencia del Estado mexicano con las luchas que se estaban dando, por ejemplo, de las madres de Plaza de Mayo en Argentina. ¿Y no tendrá que ver eso? Es una hipótesis que se me ocurre en este momento. ¿No tendrá que ver otra vez con lo que platicábamos de las narrativas? Es decir, en México, 60, 70, aún con las movilizaciones sociales, nunca se construyó la historia de la dictadura, por ejemplo. Sí. Los militares no estaban visiblemente ejerciendo el poder ni lo habían tomado. En México todo el tiempo se ofreció esta idea de que había un orden político y por tanto un orden social. Y tal vez eso confronta la narrativa sudamericana en la que sí, las dictaduras son las que tienen el control, los militares han derrocado a los gobiernos. Y aquí siempre se vendió la idea de que, pues como fuera, ahí veníamos, cada 6 años se cumplía el proceso electoral, ¿no? Y bueno, hasta un sujeto tan de derechas como Vargas Llosa reconoció que estábamos en la dictadura perfecta y causó un revuelo. Sí. Pero sí, tal vez eso nos ayuda a evitar esta conexión. Sí, yo creo que fue muy exitoso la estrategia del Estado mexicano hacia afuera también, ¿no? En cómo utilizó la recepción a los exiliados sudamericanos y ciertos permisos que también les dio a muchos exiliados. Imagínate que parte de la contraofensiva de Montoneros que sale desde México, ¿no? Luego es un fracaso porque la dictadura argentina hace estragos, pero les permite de algún modo reorganizarse, viajar a Cuba. O sea, hay una movilidad permitida por parte del gobierno mexicano de ese momento. Y yo diría entonces un uso, ¿no? Que hace que tampoco se pueda cuestionar al Estado mexicano como se estaba cuestionando las dictaduras militares del Cono Sur, pero también, y esto creo que es muy importante, yo creo que es como hablábamos al principio, nosotros hoy sabemos más de la represión del PRI de lo que quizás se sabía en ese momento. Claro. Entonces, habría que ver con ojos de esas épocas, ¿no? ¿Qué pasaba con lo que se sabía? ¿Qué pasaba con esas conexiones? Para no depositar en los exiliados sudamericanos la responsabilidad de no haber dicho algo que quizás no podían decir. Sí, esto es muy importante. Recuerdo una frase de un amigo conocido poeta que dice: desde el final todo era previsible. Ajá. ¿No? Entonces, sí, en efecto, no podemos ver con la mirada del 2023 lo que estaba pasando en los años 70, porque incluso el control sobre los medios era completamente diferente. Uh-huh. No había redes sociales, no había todavía no estaba permeada la sociedad como está ahora con estos mecanismos de información, que no es que queramos decir que ahora sí todo circule libremente, pero el mecanismo de control era otro. Y creo que sobre todo el más perverso de esto pues, fue el tal Echeverría, porque ya siendo secretario de Gobernación queda claro que es el principal instigador del ataque en el 68 a los estudiantes y la masacre de Tlatelolco. Luego como presidente se vende como progresista, como de izquierda, lidera el movimiento de los países del tercer mundo, es amigo de todos los líderes políticos que están a la izquierda, pero al mismo tiempo tiene una DFS que está con todo en la persecución sobre los del Cono Sur, porque son peligrosos, ¿no? Y bueno, todavía hasta hace pocos años, pues la estructura de la supuesta alternancia política, que es la estructura panista, pues mantuvo esos mecanismos. Sí,
por ahí se hicieron algunas acciones que parecían de apertura, pero a fin de cuentas los mecanismos siguieron funcionando de esa manera, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta que, como decíamos antes, o sea, los exiliados y exiliadas también estaban reconstituyendo su vida, ¿no? Estaban también atentos a cuestiones que tenían que ver con su supervivencia, claro, en todo sentido. La escuela de los niños, la comida, o sea, la vida, trabajo, la vida cotidiana. En muchos casos estamos hablando de exiliados que también salieron de los países después de haber vivido en la cárcel, ¿no? De haber estado presos, de haber estado secuestrados en centros clandestinos de detención, de haber sufrido la tortura. Llegaban a México con una situación de dolor de todo tipo, de dolor en el alma. Sí. Entonces tampoco podemos perder de vista eso, ¿no? Que realmente es una historia muy compleja y que aquí, por lo menos en el libro, lo que tratamos es no tanto de ver cómo era la experiencia de ellos al ser vigilados, sino cómo era el Estado mexicano de ese momento frente al exilio sudamericano. O sea, tratamos de entender la naturaleza del Estado mexicano, del gobierno del PRI, a la luz del exilio sudamericano. Sí, que es muy importante rescatar precisamente esto que está apareciendo, que estos informes nos han empezado a clarificar en muchas cosas, porque sí, de alguna manera la sociedad mexicana no tenía idea de que esto estaba sucediendo. El gran público mexicano que estaba entretenido con el Chavo del Ocho, que ha permeado toda América Latina, claro. Cosa que a mí en lo personal me avergüenza, pero bueno, pero no podíamos esperar que esa sociedad estuviera reaccionando activa y políticamente cuando estábamos en este mecanismo de control que había logrado mantener esta estructura política durante tantos años. ¿No? Sí, pero por eso insisto. Es importante que... Es muy importante porque es una historia que no solo tiene que ver con el exilio, sino con la sociedad mexicana. Sí, ¿no? que nos miremos. Por eso perdón la interrupción. Es muy importante que los mexicanos nos revisemos en esto. Que miremos lo que estaba pasando en nuestra sociedad. Más allá de la llegada de los exiliados o de la circunstancia política, ¿cómo estábamos actuando en este país? Sí, yo creo que el libro invita un poco a eso, ¿no? No es un relato cerrado, es un libro de divulgación, es un libro que intenta invitar, ¿no? a ser leído. Quiero también, si me permitís, señalar que los documentos que nosotros consultamos son de acceso abierto, están en el Archivo General de la Nación, muchos de ellos están digitalizados también y forman parte del trabajo que se hizo en la Converdad en Guerrero y en la Comisión de la Verdad de Andrés Manuel López Obrador, que finalizó hace poquito, y también están en el sitio de Artículo 19, en Archivos de la Represión. Entonces es importante, ¿por qué? Porque no es una historia que está en un sótano con los documentos escondidos abajo de la alfombra, y yo creo que hay que intentar acercarse a eso para que se pueda construir también el acceso a la información, el derecho a la verdad, ¿no? Y podamos defender eso. Pues la intención de esta charla era esa, en primer lugar, que le demos mucha divulgación, porque ustedes han hecho un trabajo muy importante, porque de alguna manera ya han tamizado, ya han revisado mucho de esos documentos que deben ser alteros y alteros de papeles, como decías en algún momento, clasificados, no sabemos muy bien de qué manera, en qué orden. Se debe encontrar seguramente mucha paja de pronto, pero también cosas muy valiosas, y es importante que estemos divulgando estas cosas. Por eso te invitamos y te agradecemos muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros. Vamos a mantener contacto porque seguramente pronto tendremos que platicar sobre otros temas al respecto. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, Soledad, qué amable. Ha sido un gusto platicar contigo. Por la invitación, la verdad me parece muy valioso que tengamos estos espacios para platicar con mucha seriedad y mucho respeto de estos temas que son tan delicados. Así que te agradezco también en nombre del equipo que forma parte del libro, y bueno, que esperamos que todos lo lean. Lo pueden descargar de forma gratuita en el INERM, en el sitio del INERM, y bueno, los invito a hacerlo. Muchísimas gracias, y a ustedes, amigos y amigas que nos vieron esta noche, pues les agradecemos. Ya saben, aquí seguimos conversando en el 21. Nos vemos pronto.